Hoy te voy a contar cómo hice con este mini router para convertir a esta vieja impresora en Wi-Fi e incluso mandar imprimir desde el celu. Arrancamos. Cansado de sacar la impresora del armario cada vez que tenía que imprimir, me acordé que alguna vez en un pasado bastante remoto había utilizado CAPS, un servidor de impresión que funciona en Linux que te permite compartir una impresora en red. Buscando donde guardo las cosas por si algún día sirven de algo, me encontré con este mini router TP-Link TLWR703N que compré hace 3 millones de años en Deal Extreme, una página que tengo muy buenos recuerdos, pero bueno, ya no existe más. La funcionalidad de este mini router estaba pensada para compartir internet cuando utilizábamos los viejos modem 3G USB. Lo conectabas acá y podías compartir internet para distintos dispositivos. Lamentablemente, este modelo en particular, cuando llegué a mi casa lo conecté y me di cuenta que venía con el firmware en chino y no había forma de cambiarlo a otro idioma. Así que en esa época, buscando alguna alternativa, me encontré con OpenWRT, que para quien no conoce, OpenWRT es un firmware open source para routers y muchísimos modelos más. Lo copado de OpenWRT es que a nosotros nos permite instalar aplicaciones y darle más funcionalidades a nuestro router. Con eso yo ya tenía todo. Un puerto USB para conectar la impresora, tenía OpenWRT que le puedo instalar un servidor de impresión, así que me fui a la página oficial a bajar la última versión de OpenWRT pensando que iba a poder instalar la 25, que es la actual, y me encontré que la última versión soportada es la 19, ya que dejaron de dar soporte a los dispositivos que tienen 4 MB de almacenamiento. Y como esta es mi suerte, este aparato trae 4 MB de almacenamiento. Así que ahí salió un debate en Twitter donde me recomendaron desoldar la memoria SPI Flash, que básicamente la memoria, hablando en criollo, es como si fuera un disco de estado sólido que está soldado acá y es donde instalamos el sistema operativo, y ponerle una memoria de 16 MB. La verdad es que nunca había hecho esto, me daba un poco de cagazo el desoldar el chip, hacer todo el procedimiento. Pero bueno, respiré hondo y tomé coraje, así que compré las cosas que necesitaba para hacer esto. Para eso compré la memoria de 16 MB, además me compré un par de pinzas para poder agarrarla a la hora de desoldar y después volver a soldar la otra. Y lo vital para poder hacer esto era tener un programador CH341A que nos permite a nosotros poder conectar la memoria, hacer un dump, que básicamente es leer la memoria y guardar toda la información que tiene, y después poder escribir la nueva con esa información cambiada, adaptándola para los 16 MB de nuestra nueva memoria. Comencemos con el proceso. Abrimos el router, sacamos la placa y nos ponemos a desoldar el chip. Un poco de flux y estaño en las patas para que de a poco vaya aflojando. Una vez que lo sacamos, lo conectamos al programador. Es importante ver dónde está el punto en la memoria, que es el que indica cuál es el pin 1 y dónde tenemos que conectarlo con nuestro programador. Ahora vamos a probar si detecta la memoria automáticamente. Ya detectada, lo que hacemos es leer la info y luego guardamos el dump. El siguiente paso es agrandar el dump para que sea compatible con la nueva memoria de 16 MB, ya que las direcciones a donde apunta cada partición cambian. También cambiamos el U-boot por el de PP2K. No es el bootloader original, pero es necesario para que tome la nueva memoria. Una vez que terminamos con todo esto, el siguiente paso es conectar la nueva memoria y hacer la escritura. Y acá es donde me encontré el primer problema. El programa oficial del programador CH341A, cuando validaba la info entre lo que tenía en la aplicación y lo que había escrito, decía que no coincidía. Me acordé que FreeForge11 en Twitter me había recomendado otro, NeoProgrammer. Lo descargué, volví a hacer la escritura y todo perfecto. Ahora tenemos que colocar la nueva memoria en el mini router. Costó un poquito y las soldaduras, la verdad es que no fueron las mejores, pero estoy contento con el proceso ya que es la primera vez que lo hago. Pero para quedarme tranquilo, probé continuidad en cada una de las patas para evitar tener los contactos tocándose y esto fue un éxito. Solo me quedaba encender el router y ver qué pasaba. Levantó boot, así que descargué una imagen que un loco ya había compilado con la versión 23 de OpenWRT. La flasheé pero no levantaba. Así que no me quedó otra que conectarme a la consola serie del router, que por cierto me mandé terrible cagada y le volé los pines donde van RX y TX. Después de dar vueltas con el amigo Cocus, al que me dio una mano enorme en todo esto, leyendo la consola salió la posta. No le gustaban las direcciones a donde iba a buscar una partición.
Así que la última opción era compilar el firmware por mi cuenta, siguiendo los pasos del mismo loco que había compilado la versión que cargué primero y levantó. Conectó perfecto a Wi-Fi y ya estaba brillando la LAN, todo 10 puntos. Si llegaste hasta acá, es el momento ideal de pedirte que le des like al video, te suscribas al canal si todavía no lo hiciste porque eso me ayuda muchísimo a seguir creciendo. Ya volviendo con el tema de OpenWRT, teniendo la versión 23 corriendo perfecto acá adentro, dije vayamos por más. Fui a compilar la última versión, que es la 25, la instalé, puse a correr el router y a los 5 minutos el router se colgaba. Ahí me di cuenta que realmente 32 MB de RAM, que es lo que tiene esto acá adentro, hace que no vaya para ningún lado. Así que volví para atrás, instalé la versión 23, que es la más estable, y dejé corriendo solamente esa versión. También me hizo replantear si realmente podía correr CAPS acá adentro, ya que tiene que procesar todos los archivos que mandemos a imprimir. Por lo cual la idea final fue instalar acá adentro otro servidor de impresión, el P910ND, el cual se va a comunicar con CAPS, porque lo voy a dejar corriendo en mi home server. CAPS va a ser el intermediario entre todos mis dispositivos que manden a imprimir, y él va a ser quien le mande la impresión ya totalmente procesada a P910 y mandar hacia la impresora. El siguiente paso y el momento más frustrante de todo este video fue cuando tuve que compilar el firmware para esta impresora. Les cuento un poquito el lore de la situación. Esta impresora, la LaserJet P1005, es una impresora que tiene sus años y era parte de una gama económica de impresoras de HP. Ellos también recortaban en hardware, lo cual tiene una memoria ROM bastante acotada y el firmware no está acá adentro. Entonces el firmware se carga cada vez que se conecta por USB hacia una computadora. Por ejemplo, Windows le manda el firmware y con eso la impresora puede inicializarse y recibir impresiones. Este momento de conseguir el firmware fue muy frustrante. Me iba a dormir días, por no decir semanas, bastante caliente y frustrado con la situación, casi que desisto con el proyecto. Hasta que en un momento se me ocurrió la idea de decirle a Claudio, probá a ver qué podemos hacer. Después de horas de idas y vueltas, la impresora imprimió. Pasemos a hacer la instalación y agregar la impresora en CAPS. La realidad es que es súper sencillo, lo tengo corriendo en un contenedor. Estoy utilizando una imagen customizada donde ya dejé preinstalados los drivers de Fumatic que son clave para esta impresora. En CAPS vamos a Administración, Añadir impresora, seleccionamos AppSocket HP Jack Direct y en conexión ponemos socket la IP donde está OpenWRT 9100, que es el puerto donde está corriendo P910ND. Ahí le agregamos un nombre y una descripción. Tildamos compartición y en el último paso seleccionamos los drivers y añadir. Ya tenemos todo listo el proceso. El siguiente paso es automatizar el encendido, porque no la voy a dejar encendida todo el tiempo. Así que, como siempre, la idea es utilizar un hermoso enchufe inteligente. Acá va a estar conectado con 2 tomas y esos 2 tomas va a estar el router y la impresora. Pero nada puede ser fácil en mi vida y esta impresora lo que tiene es un botón físico que hay que apretarlo para que la impresora imprima. Por lo cual, ahí con el amigo Casarini, otro gordo domótica como yo, compramos estos Fingerbot, que son unos dispositivos Zigbee, los cuales actúan como si fueran un dedo, y si apretamos acá o le mandamos con Home Assistant de que se accione, esto va a encender la impresora. Ya teniendo todo listo, voy a guardar la impresora en el armario, acomodamos todo, conectamos y vamos a Home Assistant para hacer la automatización del encendido y el apagado de la impresora. Esto es bastante simple, ya que podemos integrar la impresora que disponibiliza CAPS para poder saber el estado de la cola de impresión. Si la impresora pasa a estado imprimiendo, podemos hacer que se ejecute el script de encendido del enchufe inteligente y después que se presione el Fingerbot. Una vez que se termina de inicializar la impresora, CAPS va a reintentar enviar la impresión hasta que la imprime. Una vez que está impresa, pasa de estado imprimiendo a reposo. Y ahí ya podemos hacer otra automatización que va a hacer que cuando la impresora queda en reposo por más de 20 minutos, considera que no vamos a imprimir más y la impresora se apaga. Igual, por si me gana la ansiedad, voy a dejar un botón dentro del dashboard que si quiero puedo hacer el encendido o el apagado de la impresora de forma manual. Con todo esto, problema resuelto. Pocho 1, impresora 0.
Voy a dejar todo el detalle dentro del sitio de Pocho Labs, así que si quieren pueden ir a visitar el blog y tratar de hacerlo en sus casas. Y si tienen alguna duda, obviamente déjenla en los comentarios. Antes de terminar con el video, les quiero contar que mi amigo Comodín me regaló su antiguo router, el MR3020. Como ven, es un poco más grande que este y es más funcional porque tiene mejores características a nivel hardware. Por lo cual, en este momento les voy a decir a ustedes que me comenten qué se les ocurre hacer con este nuevo router. ¿Qué podríamos automatizar? ¿Qué podríamos instalar acá adentro? Los leo en los comentarios. Si llegaste hasta acá, como siempre, repito, denle like, suscríbanse al canal y nos vemos en otro video de Pocho Labs. ¡Saludos!